Que el Señor me los bendiga, hermanos, en este día. El día de hoy vamos a estar dando la lección número 2, las escrituras inspiradas. Amén. Espero que estén bien, que el Señor, amén, le añada muchas bendiciones a su vida. Vamos a orar en esta mañana, amén, para que el Señor tome el control de esta clase. Padre, te damos gracias, Señor. Pedimos que tú tomes el control de esta clase, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, un día más. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos das a diario, Señor. Solo con el hecho, Padre, de podernos levantar cada día, Señor, ya hay misericordia hacia nosotros, Señor. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos sigas protegiendo, Padre, que podamos seguir en tus caminos, Señor, confiando en ti, Señor, aún con pruebas, con dificultades, Señor, confiando en que tú eres nuestro Dios, Señor. Calcemos nuestros ojos a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, que tú nos des entendimiento, sabiduría para aprender y comprender cada día más tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. La lección número 2, las escrituras inspiradas. Amén. Vamos a estar buscando 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. El objetivo de esta enseñanza de esta lección es enseñar que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y es nuestra guía para nuestras vidas. Amén. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy en día nosotros descargamos la aplicación de Waze, ¿verdad? Para poder llegar a un lugar exacto, muchas veces porque no conocemos cómo llegar. Y Waze nos facilita, ¿verdad? Eh, la ruta para poder llegar a este lugar, o muchas veces lo colocamos para saber cómo está el tráfico y demás. Y Waze pues nos sirve a nosotros como guía en el camino. Si tenemos una brújula, ¿verdad? La brújula nos da esa dirección para saber dónde estamos. Si tenemos una linterna como esta que yo tengo acá, amén, si se va la luz, nos alumbra en la oscuridad. Amén. Asimismo es la palabra de Dios, amén, nos da la dirección, así como Waze nos guía, nos lleva a un lugar que nosotros queremos ir, así mismo la palabra de Dios, amén, nos muestra el camino correcto que nosotros debemos seguir en nuestras vidas, amén, como referencia, Salmos 37, capítulo 31, ¿verdad? La palabra de Dios, así como la linterna, nos alumbra nuestros caminos, amén. Salmos 119, 105 como referencia. Así como una brújula, la palabra de Dios nos da la dirección que nuestra vida necesita. Amén. Proverbios capítulo 6, versículo 22. Amén. La palabra de Dios, amén, es un patrón para edificar nuestra vida cristiana, para que nuestra vida cristiana sea fuerte. Amén. La palabra de Dios, la Biblia, amén, es la guía para nuestras vidas. Como punto número 1, la Biblia es un libro único. Amén. La Biblia es un libro único, no hay otro que se iguale a la Biblia. La Biblia está escrita en dos idiomas, fue escrita en dos idiomas, en hebreo y en griego. Amén. Al menos unos 40 autores diferentes han escrito la Biblia durante un periodo de 1600 años. Amén. La Biblia no solamente es una estupenda historia de amor, amén, o del amor de Dios, es algo maravilloso, amén. Ningún otro libro ha sido escrito por tantos autores durante un periodo de tiempo tan largo, ¿verdad? Y que se mantenga el mismo mensaje fundamental. Amén. Como punto número 2, la Biblia, un mensaje de amor. Amén. Si usted busca su Biblia, cuando usted la abre, amén, en el índice, la Biblia está dividida en dos partes, amén, en Antiguo y Nuevo Testamento, amén. El Antiguo Testamento es el pacto entre Dios y el hombre tocante a salvación antes de Cristo, amén. Y el Nuevo Testamento
es el pacto entre Dios y el hombre tocante a su salvación después de Cristo. Amén. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. Amén. Si vemos las divisiones, los vamos a ver y podemos contarlos. Amén. Podemos contar cada uno de los libros, tanto en el Antiguo y el Nuevo, y vamos a ver que esta información es así. Amén. Como punto número 3, la Biblia, un mensaje inspirado por Dios, ¿verdad? Es un mensaje inspirada por Dios. Amén. Si todos los autores de la Biblia escribieron, cuando escribieron la Biblia, fue inspirada por Dios, por cada uno de estos autores que escribieron la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. La palabra de Dios es a la vez un libro divino, un libro humano. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1, 21 dice que en estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esto significa que el pensamiento de los escritores fue guiado de una manera especial por el Espíritu Santo para que pudieran escribir la palabra verdadera de Dios. Amén. Sus personalidades y estilo, ¿verdad? Cambiaron al escribir la palabra de Dios. Amén. Es una prueba que la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Hay varias maneras que podemos probar que la palabra de Dios, amén, no es cualquier libro, amén, sino que es un libro inspirado por Dios. Amén. Uno de ellos es el testimonio de Jesús. Jesús vivió según las escrituras. Amén. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 18. También lo podemos ver en Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33. Amén. 2. El testimonio de los apóstoles. También los apóstoles vivieron según la palabra de Dios. Amén. También lo podemos ver en Lucas capítulo 3, 4 y Hechos capítulo 1, 16. 3. Unidad del mensaje. ¿Se imaginan que 40 autores escribir, amén, 66 libros durante un periodo de 1600 años acerca de lo mismo, del mismo tema? Amén. Muchos de estos autores vivieron separados por centenares de años, sin embargo, tratan el mismo tema en cada libro. Por eso que es unidad del mensaje. Amén. 4. Circulación. La palabra de Dios, la Biblia ha sido traducida en casi todas las lenguas. Amén. Es importante eso, que la Biblia ha sido escrita en casi todos los idiomas, en inglés, en español, en mandarín. Amén. Millones de ejemplares han sido circulados en el mundo entero. Amén. Ningún otro libro ha tenido una circulación tan semejante como la Biblia. 5. Trasciende el tiempo. El mensaje de Dios es antiguo y a la vez moderno. Amén. La palabra de Dios es confiable para todas las generaciones. Amén. 6. Perseveración. Perseveración. A través de la historia ha habido varios intentos de destruir la Biblia, pero sin ningún éxito. Amén. La palabra de Dios no puede ser destruida. Número 7. Cumplimiento de las profecías. Muchos de los acontecimientos que se han predicho tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ya se han ido cumpliendo. Amén. Algunas profecías del Antiguo Testamento se cumplieron durante la época del Nuevo Testamento. Amén. Dos profecías importantes que se cumplieron fue el nacimiento de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Amén. 8. Vida transformada. Amén. Muchas personas hemos sido salvas. Amén. Solo por leer la Biblia. Su mensaje es poderoso y hace que los hombres se tonen del pecado a la salvación. Amén. Que salgan del mundo y vengan a la salvación. La Biblia no es un libro cualquiera, amado hermano. Es exactamente como lo describe, amén, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Amén.
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Amén. Con esto, con estas 4 pruebas, amén, confirmamos que ha sido inspirada por Dios, que la Biblia es una inspiración de Dios. Amén. Como punto número 4, la Biblia, un mensaje infalible, sin error y con autoridad. Amén. Cada vez que hablamos de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, la consideramos infalible. Amén. Con autoridad y sin error. Estos son términos que nos impresionan, pero son importantes para una total comprensión, amén, de la Biblia. Amén. Es importante, amén, que nosotros podamos saber que la palabra de Dios tiene autoridad. La Biblia nos enseña claramente cómo vivir para agradar a Dios y recibir la vida eterna. Amén. La palabra de Dios es la suprema autoridad para nuestras vidas y para nuestra conducta. Amén. Como punto número 5, la Biblia es nuestra guía para la vida. Amén. La Biblia es nuestra guía para la vida. Amén. Hemos hablado de la inspiración de la palabra de Dios. Amén. Que es importante. Hemos conocido que es inspirada por Dios. Amén. La Biblia así es inspirada por Dios y es nuestra guía también para la vida. Amén. Segunda de Timoteo, que acabamos de leer en Timoteo 3:16, expresa claramente el propósito de la Biblia. Amén. Como punto número 1, dentro del punto 5, la palabra de Dios es útil para enseñar. Amén. Doctrina. La doctrina bíblica es esencialmente un conjunto de verdades, amén, bíblicas ordenadas en forma sistemática. Esto lo vimos en la clase número 1. Es un orden de verdades sistemáticas, amén. Estas son necesarias para ayudarnos a saber qué creemos y por qué lo creemos. Amén. 2, la palabra de Dios nos redarguye. Amén. Esta palabra significa que nos reprende, nos puede reprender, nos amonesta o nos regaña. Número 3, la palabra de Dios va más allá, nos corrige. Amén. Nos corrige, no solamente reprende lo malo, sino que aclara qué hemos hecho y qué debemos hacer. Amén. La palabra de Dios también nos instruye en justicia. Amén. Hay 2 maneras de actuar. Amén. En cada situación, la correcta y la incorrecta. Amén. Así que la palabra de Dios nos instruye. Amén. Número 1, la palabra de Dios, amén, es útil para enseñar. 2, redarguye. 3, corrige. Y 4, instruye. Amén. Esto nos lo dice segunda de Timoteo, capítulo 3, 16. Amén. Además de esto, la Biblia es carta abierta. Amén. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios amó tanto al hombre que hizo lo posible porque éste fuera al cielo. Amén. La Biblia fue escrita para explicarnos este plan. Es por esto que Dios hizo que su palabra se escribiera para que sepamos que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y que podemos ir al cielo si nos arrepentimos de todos nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro único y Señor, amén, y Salvador personal de su propio corazón, amén, y a través del Espíritu Santo Dios nos dio el mensaje, Dios dio su mensaje a nosotros, amén, a los hombres. Como punto número 5, la Biblia, un libro para estudiar y practicar. Amén. Un libro para estudiar y practicar. ¿Cómo estudiamos la Biblia? Por ejemplo, si usted tiene un examen, un ejercicio de historia, de la materia de historia, usted no solamente va a leer, amén, ese examen, porque lo puede leer, pero no se lo va a aprender, amén. Tenemos que estudiar este examen de historia para poder que nosotros podamos aprender. Asimismo es la palabra de Dios, amén. Nosotros tenemos que estudiarla para poder comprender y aprender lo que la Biblia nos está diciendo, amén. Por eso es importante, amén, que nosotros podamos estudiarla, amén,
para poder comprender el plan perfecto que Dios tiene en nuestras vidas. Amén. Cómo nosotros la practicamos. También es importante que nosotros podamos practicar la Biblia. No solamente basta con que nosotros leamos la Biblia y aprendamos lo que dice allí, sino que nosotros también tenemos que vivir, amén, la palabra de Dios, ¿verdad? Al vivir lo que Dios, lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña, somos testigos a otros del amor de Dios, amén. Somos testigos de este amor, amén, y podemos compartirlos con estas personas, ¿verdad? Llegamos a ser una carta abierta, amén. Nosotros somos la Biblia es única, amén. En eh, algunas personas que han leído la Biblia podemos comprender y allí podemos comprobar que es un libro único, no es lo mismo que usted lea una historia, un libro de historia, o que usted lea un libro, ¿verdad? Comparado a la Biblia, usted puede leer ambos y usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Que la palabra de Dios es única. Amén. A medida que leemos y que estudiamos la palabra de Dios, es importante que podamos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, ¿verdad? Al momento que la estamos leyendo. Amén. Y que nos ayude a comprender cada versículo, cada texto, ¿verdad? Que está escrito en la Biblia, para que nosotros no solamente podamos comprenderlo, sino que lo podamos poner en práctica para nuestras vidas. Por eso que es importante, amado hermano, que nosotros podamos leer la palabra de Dios. Ya sabemos que es un libro, no es un libro cualquiera, que es un libro que fue inspirado por Dios, amén, que aun cuando lo han querido destruir, amén, no va a pasar y no ha podido pasar porque la palabra de Dios, amén, es, no puede ser destruida. Amén. La palabra de Dios no tiene errores. Amén. La palabra de Dios es verdadera y es perfecta. Amén. Cada año, ¿verdad? Se imprimen miles y miles de Biblias alrededor del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la organización de la ONN, ¿verdad? Que anualmente, todos los años, se imprimen Biblias para repartirlas no solamente acá en Panamá, sino a nivel del mundo, ¿verdad? Todas estas Biblias, todos estos Nuevos Testamentos que llegan a los niños, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Otras organizaciones imprimen Biblias, ¿verdad? Para enviarlas alrededor de todo el mundo. Amén. Y esto es impresionante porque nos sigue comprobando, ¿verdad? Que es la palabra de Dios que llega a, ¿verdad? Que puede llegar a toda persona. Amén. Esta es la lección del día de hoy. Pues le voy a dar lo que es la tarea. Yo espero que haya sido de gran bendición para su vida. Amén. Como número 1 de la tarea, aprenderse 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Número 2, escriba cuántos libros tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Número 3, con qué propósito fue escrito la Biblia según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Recuerdo que lo vimos. Amén. Número 3, amén. Número 3, ¿cuántos autores escribieron la Biblia? Amén. Y número 4, cómo está dividida, amén, la Biblia. Así que, hermano, les doy gracias por este tiempo. Que el Señor me los bendiga. Que tengan un excelente día.